Sorprender con rigor en la unidad didáctica. Tenemos que sorprender sobre todo en oposiciones de estabilización, donde todo el mundo tiene el tiempo suficiente para crear una buena unidad didáctica, para crear un discurso. Entendemos también que las oposiciones de educación no son complicadas, sino que la complicación es la concurrencia competitiva que nos encontramos y por eso es tremendamente importante saber sorprender al tribunal. Saber sentarnos y pensar en todo momento qué hay del tribunal, qué se puede llevar. Y aquí el primer consejo es claro, puntos fuertes, céntrate en tus puntos fuertes y llévalo en tu unidad didáctica. Si has llevado un proyecto bastante completo en formación profesional, como el otro día me compartía una compañera, algo totalmente realista. Claro, céntrate en esos puntos fuertes. Si has llevado gamificación y se te da muy bien la narrativa, se te da muy bien los componentes, las dinámicas, fomentar esa creatividad, céntrate en esa metodología. Parece de perogrullo, parece que es algo normal, pero me estoy viendo en las distintas exposiciones que estoy presenciando estos días que hay opositores que se meten en metodologías que no han aplicado en su vida y no pasa nada si han tenido el tiempo de profundizar en esa metodología, si han tenido el tiempo de investigar sobre esa metodología, pero el tribunal se va a dar cuenta si no entiendes la metodología que presentas. Por tanto, puntos fuertes, y hay tiempo de si me meto en un aprendizaje cooperativo, saber cómo lo llevo, lo que nos decía Guille el otro día. Guille, presidente de tribunal, que ha sido varias veces, que tuvimos una entrevista hará 3 días, que la hemos subido esta semana, nos compartía que se diferenciaba mucho el sector de opositores que te acercaba a un aprendizaje cooperativo y te decía, así fomento la cohesión del grupo clase. En este momento llevo estas estrategias simples. Ahora que ya se saben autoevaluar y ya saben repartir equitativamente el trabajo, porque se ha de trabajar esa cooperación, ya empiezo a introducir estrategias complejas. También introduzco evaluación de aprendizaje cooperativo específico. Y ahí es como te puedes diferenciar de otra persona que habla de aprendizaje cooperativo únicamente por los agrupamientos y únicamente porque lleva el folio giratorio, que eso todo el mundo lo sabemos hacer. Pero el aplicar una metodología requiere de tiempo. El que nuestro alumnado aprenda a cooperar y se lleve esas relaciones interpersonales, esas emociones, esas ventajas que tiene per se el aprendizaje cooperativo requiere de diferentes sesiones. Entonces, te pido que te centres en los puntos fuertes. Y si no tienes puntos fuertes porque no has ejercido, perdón, no ocurre nada. Hay mucha información para que te metas a entender el aprendizaje cooperativo, para que te metas a entender el aprendizaje servicio. De hecho, os lo he comentado durante estas sesiones. Tenemos la formación de creación y exposición de la unidad didáctica donde tienes cómo concretar y cómo llevar el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos y desde esta semana, el martes, tenemos una ponencia de 2 horas sobre gamificación y aprendizaje basado en juegos, cómo llevarlo a las oposiciones, que la va a dar Guille, presidente de tribunal, que fue recientemente y que tuvimos en este podcast. Le he convencido y va a dar una auténtica, creo que es maravillosa ponencia porque ya me ha dicho en lo que se va a centrar y creo que va a ser muy, muy concreta. De hecho, ya ha comentado que vais a jugar los que vengáis para que entendáis cómo se lleva una narrativa potente y, muy importante, esa gamificación, ese aprendizaje basado en juegos se puede aplicar tanto si eres de infantil, primaria, secundaria y formación profesional. Si no podéis venir el martes, no pasa nada, se queda grabado. Ya sabéis que tenéis esa formación de referencia donde te enseño a crear la unidad didáctica y también te enseño a exponerla y ahora prácticamente todas las metodologías, cómo llevárselas al tribunal. Entonces, en ese sentido, de nuevo nos centramos en los puntos fuertes. La segunda perspectiva que hemos de tener muy en cuenta es la de sentarnos, reflexionar y pensar en lo que va a decir todo el mundo. La gente va a hablar de elementos transversales. Los opositores van a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, de igualdad, de perspectiva de género, de educación digital. Son temas muy manidos, temas que se van a escuchar continuamente. Ahora bien, la diferenciación, como siempre digo, es en concreción. Elementos transversales, propuestas que sin perjuicio de todas las asignaturas hemos de hacer un tratamiento específico. Genial. ¿Cuál creatividad? ¿Cuál pensamiento crítico? ¿De qué manera concreta lo voy a trabajar? ¿Con qué actividad? ¿Por qué? A nivel curricular lo justifico. ¿Y para qué?
¿Por qué y para qué? Aquí está la clave. Objetivo de desarrollo sostenible que vaya a trabajar. Perfecto. ¿Por qué? A nivel curricular, ¿dónde nos lo dice? ¿Y para qué? Y aquí puedo concretar el objetivo de desarrollo. ¿Qué meta en concreto de ese objetivo de desarrollo sostenible? ¿Voy a trabajar la perspectiva de género? Bien, ¿cómo se trabaja un elemento tan transversal, tan importante en el que te tienes que coordinar con todos los docentes de manera recurrente en el tiempo? No lo puedes trabajar únicamente en una sesión. Se ha de ver que, al margen de que lo presentes en esa unidad didáctica, en el resto de unidades, ¿cómo trabajas esa igualdad? Educación digital, ¿cómo lo vas a trabajar? No, vamos a llevar una aplicación, vamos a hacer uso de las tablets. No solo eso. Tenemos de referencia, ya sabéis, el libro de la fábrica de cretinos digitales, el libro de la fábrica de cretinos digitales, y no es solo utilizar aplicaciones, no es solo utilizar la clase invertida, sino nosotros educar en cómo utilizar esas aplicaciones. Gestión de tiempo, poner el foco en ese autocontrol que nuestro alumnado no va a tener desarrolladas, esas funciones ejecutivas. Por lo tanto, cada cosa que escojamos y que vaya a decir todo el mundo, nosotros de manera concreta, en qué sesión, con qué actividad, con qué base de orientación. Vamos a hablar de sostenibilidad, porque es fácil que entremos en sostenibilidad. Perfecto, ¿por qué no lo conectamos con el consumismo, con el postureo? Vamos a hablar de pensamiento crítico, ¿por qué no lo conectamos con el marketing digital? Con algo que aparece continuamente en las pantallas de nuestros jóvenes. Están continuamente en el móvil, en el ordenador, viendo Twitch, viendo YouTube. Es una situación de aprendizaje per se, porque tú estás viendo estas aplicaciones, tú estás viendo estas redes sociales y te aparecen anuncios. ¿Y qué ocurre con nuestro alumnado hasta los 21 años? Que no tiene desarrolladas las funciones ejecutivas al 100%. Y aquí aparece el control inhibitorio, la capacidad de autocontrol. Y también esos estímulos en cuanto a anuncios de marketing digital que aparecen y que no van a saber trabajarlos. Está muy bien decir, voy a trabajar el pensamiento crítico, pero ¿cómo? ¿De qué manera cercana? ¿De qué manera concreta? Os he contado en otras ocasiones el proyecto que llevé. De hecho, lo llevé en sexto de primaria. Proyecto desde todas las asignaturas, donde nos enfocamos en el marketing digital, nos enfocamos en este caso, en la empresa de 8 Bells, y cómo nos llevaba por un embudo de ventas para finalmente vendernos un producto que quizá no fuese tan bueno como nos aseguraban. Voy a trabajar la autonomía de manera cercana, situación de aprendizaje, noticias sensacionalistas, fake news, cada vez hay más noticias falsas, cada vez hay más noticias que incluso entrando en la prensa deportiva que nos encontramos de farándula. Vamos a trabajarlas. La creatividad. ¿Por qué no ponemos el foco en que nuestro alumnado cree una empresa o ese emprendimiento a la hora de tomar decisiones? No voy a trabajar la creatividad porque van a dibujar y van a hacer un mapa mental. Un pasito más allá, un pasito más allá. Cuando cuido detalles, cuando de verdad cojo una situación de aprendizaje y pienso en lo que se va a llevar mi alumnado, ahí me voy a diferenciar. Y esto ocurre lo mismo con las citas. Citas específicas con tu identidad docente. El otro día compartíamos una conclusión. Dentro de la formación que he citado anteriormente y que tenéis en el comentario fijado, tenéis un guión editable con más de 5 introducciones y más de 5 conclusiones, dependiendo de vuestra identidad docente, que os centréis mucho en evaluación, que os centréis mucho en diversidad, que os centréis mucho en pensamiento crítico, en educación emocional. Pues todo de ahí subyace una introducción concreta a lo que le vais a aportar al tribunal, al legado que queréis dejar a vuestro alumnado. De igual forma, es posible que muchos de los opositores y opositoras hablen del diseño universal para el aprendizaje. Entre otras cosas, tenemos que ser específicos. Principios de representación. No es que voy a llevar tablets y con folios, con hojas. Un pasito más allá. Vamos a usar estrategias, buenas estrategias de aprendizaje para tomar apuntes. Vamos a utilizar mnemotecnia. Eso es el principio 1. Principio de acción y expresión. Vamos a hacer preguntas que guíen a nuestro alumnado y que autorregulen su aprendizaje, como puede ser una pequeña checklist. Vamos a hacer que se autoevalúe. Ese es un principio de acción y expresión, diferente al clásico de hago un examen. Principio de implicación. Voy a llevar a cabo una actividad multinivel. Voy a llevar a cabo momentos de metacognición. Se va a trabajar la cultura del pensamiento mediante rutinas, mediante instrumentos, mediante tickets de salida. Pues todo esto son principios y en concreto son tareas que derivan del diseño universal para aprendizaje. Y cuando cuido esos detalles, cuando no sueno genérico, cuando le hago ver al tribunal el por qué a nivel curricular y el para qué
a nivel productivo, funcional, competencial, se lleva a mi alumnado, me empiezo a diferenciar. Así que vamos a sorprender, claro que sí, claro que vamos a sorprender, pero siempre con rigor, siempre con el por qué y con el para qué. Espero que te haya aportado. Si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios. Vamos a utilizar este vídeo, si os parece, para todas vuestras dudas, las contestaré en vídeos posteriores. Haré un pequeño vídeo de preguntas y respuestas. Os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo a la formación del martes. Va a estar espectacular, de un presidente de tribunal, de gamificación, de aprendizaje basado en juegos. También me voy a meter yo a hablar un poquito de metodologías activas, cómo llevarlas de forma muy específica y diferenciadora al tribunal y cómo resolver posibles objeciones de las principales metodologías. Y lo dicho, si no podéis venir, porque va a ser de 5 a 7, no os preocupéis porque se queda grabado y todo eso lo tenéis dentro de la formación. Nos vemos mañana. Un abrazo.